La clase de hoy se llama vinculados. Palabra complicadita, pero como estamos hablando acerca de la transformación requiere de estar vinculados con Dios. Y cuando me puse a investigar la palabra, no, me di cuenta que hay cosas que nosotros, me parece, o por lo menos hablo por mí, que las tomamos por sentada y, y a veces la exageramos, ¿no? O no tenemos, lo voy a decir de otra manera, o no tenemos todo el sentido completo de lo que es vincularnos con Dios. Si no estamos vinculados con Dios, estamos vinculados a otra cosa. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta mañana es la definición de la palabra vínculo en la Biblia. Obviamente, no voy a buscar la palabra vínculo en el diccionario, sino en la Biblia. ¿Por qué es tan importante definir una palabra? ¿Por qué es tan importante definir una palabra? Porque nosotros a veces tenemos definiciones de, del pequeño Larousse, tenemos definiciones de diccionarios y las definiciones de los diccionarios han cambiado con el tiempo y entonces nosotros podemos ver que en el mismo diccionario hay dos o tres definiciones, significa esto y significa esto otro. Y si usted vive en este país, significa tal cosa. Y si usted vive en este otro país, significa otra cosa. Bueno, para nosotros las cosas de la Biblia deberían significar una sola porque dependemos de un texto y para entender ese texto tenemos que entender palabras, porque el texto está escrito en palabras. Y entonces la definición de las palabras que aparecen en ese texto tienen que tener un solo sentido. Y es el sentido que Dios le da. Sí, entonces lo importante para definir una palabra no es porque nos querramos hacer ver, cómo manejan esto del griego y el hebreo, pero no es para mostrarnos, sino es para encontrarle el sentido de lo que está queriendo decir Dios y no entrar en una falacia, no entrar en una equivocación. Por eso es importante definir una palabra. Toda palabra lleva una dirección en sí. Acuérdense, el Señor dice, cuando Él da la parábola del sembrador, dice, la palabra de Dios es la semilla. El Señor dice, la palabra de Dios es la semilla. Entonces, cada semilla tiene su dirección. La semilla da fruto de lo que es. Entonces, si cada palabra es una semilla, va a dar frutos de lo que Dios dijo que debía ser esa palabra. Y si yo la malinterpreto y pienso que es otra cosa, entonces voy a estar esperando un fruto que no es el que tiene la intención Dios. Y entonces me puedo llegar a frustrar con Dios, dudar de Dios, pensar que soy yo el problema, pensar esto y lo otro, pero quizás estoy esperando algo que no es. Entonces, entender la definición de una palabra define lo que es esa palabra y también lo que hace y produce esa palabra. Por eso es importante entonces definir una palabra. Y la vamos a definir viendo varios versículos. La palabra vínculo va a aparecer de muchas maneras y está traducida al español de distinta manera. Y eso es lo que yo quiero que veamos. David en el Salmo 16 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas, ahí está la palabra, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Entonces David está diciendo, tú sustentas mi suerte. Estamos hablando de que básicamente lo que está diciendo David acá es, Jehová es mi herencia. No importa lo que yo tenga acá en la tierra, Él es mi herencia. No es un salmo, es un miktam, es una meditación profunda en tiempos de dificultad.
Entonces lo que está haciendo David es comparando cómo se recibía una herencia territorial, una heredad, un territorio que se demarcaba con cuerdas. En ese tiempo eran cuerdas, marcaban las cuerdas. Entonces lo que está haciendo la comparación David es, bueno, yo como territorio estoy más que contento con lo que me ha tocado, lo que recibí como posesión de parte de Dios. Entonces él está dando a entender, mi herencia no es en la tierra, mi herencia es Dios mismo. Y en contraste con las tribus de Israel que recibieron territorios, David lo que está diciendo es, la vida que me diste, aunque a los ojos del mundo no sea ideal, para mí es completa, para mí es plena. Vos sos el centro, vos sos mi porción, vos sos mi herencia, vos sos mi destino, vos sos mi recompensa, mucho más allá de lo que me pueda pasar en esta tierra. Por eso dice, es hermosa la heredad que me ha tocado. Algunos tuercen este pasaje como para llevarlo para el lado de la prosperidad. Pero si entendemos el corazón poético, acuérdense, el Salmo es una poesía, entendemos la poesía en el corazón correcto, estamos hablando de que David está hablando de que Dios es su esperanza y que tiene una vida mucho más allá de lo que puede ver, pisar, sentir. Entonces, en este sentido, en el primer Salmo que estamos viendo, la palabra vínculo es traducida como cuerdas. ¿Sí? ¿En qué sentido está? ¿Es positivo o es negativo el uso de la palabra cuerdas acá? ¿Positivo o negativo? ¿Qué piensan? Es positivo. Pensaron bien. Es positivo porque está hablando positivamente de las cuerdas como algo hermoso. Bien. Salomón habla acerca del peligro del vínculo sexual inapropiado. El hijo de David, en Proverbios 5:22 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades, o sea, los pecados, y retenido será la persona que entra en pecado con las cuerdas de su pecado. Otra vez la palabra. En el anterior vimos que eran cuerdas deleitosas. Acá las cuerdas de su pecado está atrapando a la persona. Salomón lo que está dando es un discurso de advertencia, peligro de inmoralidad sexual. El contexto nos habla de la mujer peligrosa, ¿no? La mujer tramposa, y entonces está hablando del peligro sexual que puede acarrear. Y creo que Salomón tenía experiencia para hablar de eso. Entonces él habla de que el que entra en ese sentido queda como en una trampa, en un lazo, está esclavizado a la voluntad de ese pecado. Entonces, en este sentido, lo que Salomón está diciendo es, ojo con la mujer extraña, disfruten del matrimonio fiel, Dios ve todos los caminos de los hombres, pero si ustedes deciden, todo esto tiene que ver con una decisión, si ustedes deciden entrar en infidelidad, entiendan que lo que va a pasar es que van a estar atados a ese pecado si no se arrepienten, si no buscan de Dios. Entonces, en este sentido, vemos la palabra vínculo otra vez traducido como cuerdas, pero anteriormente lo vimos como positivo. ¿Y ahora qué piensan? En este sentido, las cuerdas es positivo o negativo. Claro, absolutamente negativo. Entonces, hasta este momento nosotros tenemos que ver que la palabra vínculo, vínculo, atadura, eh, vieron que nosotros en el lenguaje evangelicoide que tenemos, cuando alguien está atado es algo negativo. Oh, esta persona está atada. Esta persona está, ¿cómo decimos nosotros? Sí, tiene una atadura. Pero fíjense que la Biblia habla también de forma positiva de la atadura, que podemos estar atados a Dios. Entonces, nosotros en nuestro léxico solamente permitimos lo
negativo. Y eso es lo que yo quiero que veamos en esta mañana, porque creo que esa intención de ver solo estar atados a lo negativo nos hace pensar que las ataduras son demoníacas en el sentido de que hay algo superior a eso, que la persona está atada, pero bueno, vamos a verlo. Entonces ya vimos uno positivo y uno negativo del uso del vínculo. Oseas, presentando a Dios como un padre amoroso, uno de los capítulos más lindos de la Biblia, Oseas capítulo 11, Dios hablando de cómo él trató a Israel, habla acerca de Efraín, porque era la tribu más grande, por eso hace mención a Efraín, pero en realidad está haciendo mención a todo el pueblo. Yo con todo enseñaba a andar al mismo Efraín, que es decir Israel lo mismo, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje. Ahí está la palabra, otra vez, vínculo. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Después más adelante va a decir que ellos no se dieron cuenta, que ellos lo negaron, que ellos... Pero Dios está hablando acerca acá de las cuerdas, otra vez la palabra vínculo, presenta como un padre amoroso y tierno. Los guió, los cuidó, los amó, les dio de comer, los guió de la mano. Tiene un trato amable, un trato cercano, comprensivo, pero el pueblo se alejó. Entonces, nuestra intención acá es ver las cuerdas. Otra vez la palabra vínculo. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Como algo positivo o como algo negativo en este caso? Ya vimos, uno positivo, uno negativo. Con cuerdas humanas lo atraje. O sea, no fue no lo traje con fuerza, a vara, con rebenque, con cuerdas de amor. O sea, ese es el trato del Dios que nosotros predicamos. Te atrae, pero con amor, porque Dios es amor. Entonces no puede usar otra característica de Él, porque sería negarse a sí mismo. Cuando nos quiere traer hacia Él, nos trae en amor. Entonces Él dice, yo te traje con cuerda de amor. Mi vínculo con vos es el amor. Atate a mí, vinculate a mí. Eh, Tené intimidad, podríamos decir, porque vínculo también es eso. Intimidad conmigo. Pero cuando se trate de Dios, siempre va a ser en amor. Esa es la característica. Y lo que vamos a sentir cuando eso ocurre es como que nos levantan un yugo. Después lo vamos a ver a Jesús decir algo parecido, en otras palabras. El que esté cansado de trabajar como un religioso para tratar de alcanzar a Dios, venga a mí. Y yo le voy a dar descanso. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Él también, tomad mi yugo. Otra vez la misma idea. Entonces, en este sentido, yo lo veo como algo recontrapositivo el uso de la palabra vínculo, cuerdas de amor. Otro uso de la palabra, ya ahora vamos a entrar en el Nuevo Testamento y nosotros estamos haciendo un estudio de la palabra, pero no crean que este estudio es todo exhaustivo, que hemos visto todo, porque hay muchas más ideas, aunque la palabra no aparezca, hay ideas que representan a esa palabra. En este caso, en el Nuevo Testamento sí vamos a ver todas las veces que aparece la palabra vínculo, todas, porque son 4, entonces no vale la pena verlas todas las veces que aparece para tener una idea completa de lo que es vínculo. Entonces, Simón, Pedro le está hablando a Simón, el mago, acuérdense, que fue predicado, le predicaron el Evangelio en Samaria, y Simón le dice, le quiso comprar el don del Espíritu Santo con plata, ¿no? Y Pedro le dice, arrepiéntete, cambia tu cabeza, pues esta tu maldad, ¿cuál fue la maldad?
la de querer comprar el don del Espíritu Santo. Y ruega a Dios si quizás te sea perdonado, fíjense, el pensamiento de tu corazón. Simón, versículo 13, podemos ver, ya había aceptado a Cristo y ya había sido bautizado. Sin embargo, todavía en el pensamiento de su corazón había cosas que lo vinculaban a su vida pasada. Versículo 23 dice, porque en hiel de amargura, y acá está la palabra, y en prisión de maldad veo que estás. Acá la palabra es vínculo, prisión, sundeos. No me puse a ponerles todo como está escrito en griego, pero ustedes creo que me creen. Entonces la palabra fue ya traducida como cuerdas. En este caso es traducida al español como prisión. ¿Por qué está aprisionado Simón? Si ya es creyente, ya es bautizado. Porque está interiormente usando su vieja ambición, manipulación, egoísmo, para alcanzar algo que solo Dios puede dar. Esa forma de pensamiento en su corazón es la que lo mantiene atado, vinculado al estado anterior. Esto no quiere decir que él está endemoniado. En este sentido, ¿la palabra vínculo es positiva o es negativa? Si dice prisión, creo que a nadie le gustaría estar preso. Es negativa. Pero fíjense cómo un creyente nuevito, como Simón, bautizado, Pedro le dice, hey, cambia tu forma de pensar, porque esa forma de pensar veo que te va a traer amargura, porque estás actuando como hombre natural, como lo anterior que eras, y vos sos algo nuevo. Entonces ese pensamiento, Pedro lo traduce como una prisión, como una atadura, como un vínculo con lo que no es Dios. Pablo, en la práctica de la iglesia y la unidad. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Acuérdense, nosotros en el cara a cara ya lo hemos visto muchas veces, que cuál es nuestro llamado, la vocación de nuestro llamado no es tu ministerio, no es lo que nosotros conocemos como apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. No se trata de eso el llamado. El llamado es estar en Cristo. Por eso, acá en el capítulo 4, versículo 1, es donde está la bisagra de Efesios. Ya Pablo habló de lo que somos en Cristo, capítulos 1, 2 y 3. Y ahora nos dice, bueno, yo preso, estaba preso, literalmente preso, os ruego que andéis, que vivan, como es digno de la vocación. La vocación con la que fuimos llamados es capítulo 1, 2 y 3. Sentados en los lugares celestiales, coherederos con Cristo. Poner la cabeza en eso. Andemos con eso en mente, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, y acá aparece la palabra otra vez, en el vínculo de la paz. Así es como debe caminar la iglesia, el creyente debe caminar en este sentido. Fíjense qué interesante, no dice alcanzar la unidad. ¿Cuántas veces en las iglesias o en convenciones o en reuniones se ha hablado de que debemos estar unidos y tenemos que hacer algo para estar unidos? No tenemos que hacer nada para estar unidos. Ya estamos unidos todos los que somos creyentes en Cristo. Lo que hay que hacer es guardar esa unidad, no alcanzarla. Ya estás unido, estás hablando desde la unidad. ¿Cuántas iglesias hay? Hay una. ¿Cuántas cabezas hay? Hay una. ¿Cuántos bautismos hay? Hay uno. ¿Cuántos señores hay? Hay uno.
Entonces ya somos uno, lo que hay que hacer es guardar esa unidad. Y lo que tenemos que hacerlo es en el vínculo de la paz, esa conexión con la paz. Y una vez más, la paz no es algo abstracto, no es ausencia de conflicto, pero es una persona, el príncipe de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Quiere decir que hay una paz que es del Señor y hay una paz que no es. Entonces, lo que Pablo está diciendo a la iglesia es, diga, caminen en esta unidad. No tienen que alcanzar la unidad. Entiendan que ustedes están en Cristo. Entonces, caminen con humildad, con mansedumbre, soportense con paciencia ustedes y guarden esa unidad. Porque ya están, ya son uno. Lo hacemos cuando celebramos la Santa Cena. Otra vez somos uno alrededor del pan. Tenemos comunión, unión común. Entonces, en este sentido, la palabra vínculo es usada positiva o negativamente. En mi humilde opinión, que nunca estoy equivocado, es positiva. Positiva, el vínculo de la paz. Preservar actitudes correctas para mantener la paz que ya Dios nos ha dado y la unidad que Dios ya nos ha dado. Pablo sigue diciéndole a la iglesia, en este caso en Colosenses, dice, está hablando de Jesús, y dice, todo lo cual es sombra de lo que había a venir. O sea, la fiesta, los sacrificios, guardar el sábado, todo eso, que nadie te esté molestando con eso. Eso es sombra de lo que iba a venir. Pero el cuerpo, fíjense que ahora está hablando del cuerpo físico, es de Cristo. ¿Cuántos cuerpos hay? Uno solo. 18. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Todas esas tradiciones, cuestiones que nos quieren imponer, a veces salen de mentes carnales, o sea, de personas que quieren ir mucho más allá de lo que Cristo nos pide. Y Pablo le dice, no entren en eso, porque no se están haciendo, se nos están agarrando de la cabeza. Sigue hablando de un cuerpo, ¿no? La cabeza es Cristo. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Otra vez aparece la palabra sundeos, que es vínculo, pero en esta es traducida como ligamentos. El cuerpo crece, el cuerpo está unido por los ligamentos y crece con el crecimiento que da Dios. Entonces tenemos que fue traducida como cuerdas, como prisión, como ligamentos, la misma palabra. En este caso, tiene la connotación de el cuerpo y sigue hablando, bueno, obviamente, positiva esta aparición. Creo que esta es la última, Pablo y la práctica de la iglesia. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, o sea, te perdono. No, sin ninguna, incondicionalmente, yo te perdono. O sea, así es como debemos perdonar nosotros. Así también hacedlo vosotros. Y después dice, y sobre todas las cosas, sobre todo lo que venimos hablando, esto es más importante. Por eso dice, sobre todas estas cosas, vestidos de qué? De amor. Y esto está en conexión un poco a Oseas, ¿no? Con amor, cuerdas de amor, los atraje con amor, Dios es amor. Entonces, Pablo le está diciendo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Otra vez aparece la palabra sundeos, y en este caso es vínculo perfecto. El poder que une todas las gracias de Dios, todo lo otro que viene hablando, mansedumbre, humildad, paciencia, benignidad, gozo, todo está unido si nosotros estamos vestidos de amor, porque ese es el vínculo perfecto, es la atadura perfecta.
Es la cuerda perfecta. Entonces, si nosotros tomamos un poco en cuenta lo que hemos visto antes, está mal que yo diga, bueno, está en positivo, obviamente. ¿Está mal que yo diga que estoy atado al amor de Dios? No, porque es en el sentido en que lo está hablando. ¿Puede ser que yo diga tengo un lazo con Dios? No está mal. En nuestro léxico evangélico va a sonar raro. No, sí, Eduardo tiene una atadura. Si le digo eso, la persona enseguida va a pensar negativamente. Pero si yo sigo la frase y digo tiene una atadura con Dios, ya no es negativo, es positivo. Y no estoy hablando nada que no esté en la escritura. Pero claro, por costumbre se ha conectado lo que es atadura con lo negativo. Y esto tiene una implicación, en mi modesto entender, que nos juega en contra. Entonces, hasta acá vimos todas las veces que aparece la palabra vínculo. Definir con precisión, entonces, una palabra en su contexto bíblico nos da claridad sobre lo que debemos hacer, sobre lo que debemos entender, conciencia sobre lo que produce eso y discernimiento para elegir bien. En definitiva, lo que vamos a ver ahora, el próximo paso, el primer paso fue entender la definición de lo que es vincularse. Pero mayormente lo que yo quería mostrar con esto es que uno se puede vincular positivamente o se puede vincular negativamente. Uno se puede vincular con la luz o uno se puede vincular con las tinieblas. Y no quiere decir que si te conectaste con las tinieblas un momento, quiere decir que ya estás endemoniado. Todavía no pasaste a ese. Si uno constantemente está conectado a las tinieblas, puede ser que pasemos al próximo paso, que sea estar oprimido por el diablo, o que pasemos al próximo paso, que sea que estamos ya atados por el diablo y que si seguimos en esa tesitura, puede ser que estemos ya endemoniados. Pero no voy a hablar de todo eso. Solo voy a hablar del que se conecta, se vincula o al amor o se vincula al sistema de este mundo, al oscuro o a lo que no es de Dios. En ese sentido es lo que vamos a hablar. Entonces, vimos lo que era la definición de vínculo. Ahora vamos a ver la acción. Hay, como dijimos, hay una acción positiva y hay una acción negativa. Fíjense la acción positiva. Quiero que lo veamos en la escritura, esto que estamos viendo. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Ven el vínculo ahí? ¿Ven que la persona se está vinculando con el Señor? ¿Se está atando con el Señor? ¿Se está haciendo uno con el Señor? Es lo mismo que usar la palabra permanecer. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces es otra forma de decir, el que se vincula a mí, a Jehová he puesto siempre delante de mí, dice David. Siempre delante de mí no seré conmovido. ¿Ven esa actitud de vincularse con el Señor? Siempre lo puse delante mío. Él está delante mío. Entonces, a mí no me conmueve nada porque yo he decidido vincularme con Él. Yo he decidido atarme a Él. Yo he decidido, no sé, unirme a Él. Enjugarme con Él. No sé si le inventé esa palabra. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y a Él seguirás. ¿Ven las acciones que Dios nos está pidiendo? Es vinculate conmigo, tu vínculo tiene que ser conmigo. Vos tenés que estar vinculado a mí. Y no es una acción arrogante de parte de Dios, ni es una acción celosa, ni es una acción soberbia, sino que Dios sabe
que lo mejor para nosotros es Él. Y entonces nos pide esto. Y capaz que este es el versículo más. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se vincula con el Señor, el que se une al Señor, el que tiene una intimidad con el Señor al punto de parecer que están atados, el espíritu del Señor y el espíritu de esa persona son uno. Fíjense hasta qué punto hay una atadura ahí, hay un vínculo fuerte. Yo sé que todavía le sigue sonando fuerte que diga atadura en término positivo, pero es lo que la Escritura nos muestra. El que se une al Señor es uno con Él. Pero también hay versículos que nos muestran la acción de forma negativa. Fíjense, me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Bien, la acción de la persona. Tenían una fuente en la que se podían vincular con agua viva, pero decidieron vincularse a otra fuente, cavar otra cisterna y llevar agua en baldes rotos. No retiene el agua. Entonces, Dios dice, ven, hay un vínculo positivo y hay un vínculo negativo. Ustedes decidieron por el negativo y ahora tienen las consecuencias. Otra acción, sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron la causa de su ruina. ¿Ven el vínculo? Hacen alianza, otra palabra, hacen alianza, pero no con mi espíritu. Y su protección se convertirá en vergüenza. ¡Wow! ¿Ven ahí la decisión del ser humano de decir, bueno, hago una alianza con Dios o hago una alianza con lo que no es Dios? Y este quizás es el más duro. Ya en 1 Corintios 6 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? La pregunta que hace Pablo siguiente dice, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Eso es vínculo. Es un vínculo de los más fuertes, que es una relación sexual. La relación sexual con alguien es el vínculo de lo más fuerte. Te haces uno con esa persona. Por eso a veces a mí me gusta explicarlo de esta manera, no decir, no, no te acosté con alguien que no. Yo se lo explico de esta manera y creo que todos entienden. Cuando vos te acostás con alguien, te haces uno con esa persona. Y si esa persona tiene algún bicho dentro, vos te hiciste uno con esa persona. Si esa persona tiene un espíritu de muerte, un espíritu de temor, un espíritu de lo que sea, vos te hiciste uno con esa persona. Así que, bueno, pensalo. Pensalo dos veces. De ningún modo, dice. O sea, cuando dice de ningún modo, dice no hagan eso. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Y los dos serán una sola carne. Yo lo que quiero que, más allá de las letras, más allá de lo que está diciendo acá, vean el principio. Me ayuden a ver el principio espiritual, el principio bíblico. Unirse a algo positivo, que sería Dios, o unirse a algo que no es Dios, sin estar endemoniado. Eso sería otra clase. Y que puede pasar tranquilamente, pero no es lo que a lo que me he enfocado hoy. Entonces vimos la definición de lo que es el vínculo, vimos las acciones. La definición nos muestra que vínculo puede ser positivo o negativo. Vimos las acciones que también pueden ser positivas o negativas y que son decisión de cada uno, con qué se vincula, a qué se ata, con qué tiene intimidad. Y ahora vamos a ver la condición de esas acciones. Hay la condición, ahora vamos a empezar por la negativa.
En la relación con Dios, cuando uno se vincula a algo que no es de Dios, se rompe la comunión con Dios. Se apaga el espíritu. No quiere decir que dejaste de ser salvo todavía. No estás negando a Jesucristo, pero te vinculaste con algo que no tiene nada que ver con Dios. Entonces, ¿puede convivir algo que no es de Dios y algo de los demonios en vos? No. No te puedes sentar a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios. Si te vinculaste con lo otro, lo que se rompe es la comunión, no la salvación, la comunión. Cuando David se acostó con Betsabé y mandó a matar al marido de Betsabé y hizo todo lo que hizo, cuando Dios lo llama al arrepentimiento, él dice, contra ti he pecado. No me quites el gozo de tu salvación. Lo que había perdido David era la comunión con Dios. Su espíritu se había apagado. En Isaías dice, nosotros, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque ¿qué ha de decir la gente? ¿Dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él hizo y ha hecho. Los ídolos, ¿sí? Los ídolos, cuando tenemos una relación con los ídolos, que son de plata o de oro, obra de los manos, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas, mas no oyen, tienen narices y no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con sus gargantas. Versículo 8 dice, semejantes a ellos son los que hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces, en la identidad nos volvemos como aquello con lo que nos conectamos. Te conectás con un ídolo que no habla, no ve, no escucha, y tu devoción, tu conexión, tu vínculo es con eso, vos te vas a convertir en alguien que no escucha, no ve, no oye. Te convertís en aquello que estás adorando. Y obviamente se rompe la comunión con Dios, se apaga el espíritu. Cuando uno dice apaga el espíritu, quiere decir que es como la luz. Yo apago la luz. Tú decidí apagar la luz. ¿Por qué? Porque tomé una decisión de querer estar conectado a la oscuridad. Y eso no quiere decir todavía que estoy endemoniado. Pero di un paso en desconectarme de la luz, de la fuente. Entonces, eso tiene sus consecuencias. Perdemos la estabilidad emocional, empezamos a sentir inseguridad, empezamos a sentir ansiedad, empezamos a sentir soledad, ¿sí? Jeremías 17, 5, 6 dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. O sea, Dios está ahí, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Quiere decir que Dios está en su lugar, escucha y hace y está inmovible en su lugar. Pero nosotros, en este caso el pueblo de Israel, decidió ir por otro lado. Entonces, ¿les parece que Dios no escucha? Dios sigue escuchando. Nosotros no podemos oír a Dios porque el pecado ha hecho una división. Voy a leer otra versión, la versión del mensaje, que es una Biblia un poco más, ¿cómo se le dice? Extendida. Maldito el fuerte que depende de simples humanos, que cree que puede lograrlo todo con fuerza y deja a Dios de lado como un peso muerto. Es como un arbusto en el desierto. Está desconectado de la buena tierra. Vive sin raíces ni rumbo en una tierra donde nada crece. Dice, ven, no hay un vínculo entre ustedes y la tierra.
Parafraseando, es que no hay un vínculo con Dios. Nos desvinculamos de Dios para vincularnos a otra cosa. Entonces ahí es donde tenemos consecuencias. Y le está hablando a alguien que tiene ansiedad o que lucha con la ansiedad. Yo lucho con ser ansioso. No es algo que me enorgullezco ser ansioso. A veces me río de eso, a veces, pero sé que no es algo de Dios. No es de Dios que yo sea ansioso. ¿Pero por qué soy ansioso? Porque me conecto, me vinculo a cosas que no son de Dios. Mi mente empieza a pensar de una manera que no es la manera de pensar de Dios. Entonces tengo una consecuencia. Eso no quiere decir que yo esté endemoniado, pero sí quiere decir que estoy en mis pensamientos vinculado a algo que no es de Dios, por eso me trae ansiedad. Si yo estuviera pensando en Dios, tendría que entender que Dios dice, por nada estés ansioso, Eduardo, sino que sean conocidas tus peticiones con toda oración y ruego, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón. Ah, sí, ahí está. Entonces ahí me vinculo otra vez a lo que dice Dios, y en oración le entrego por lo que estoy preocupado, le entrego, y otra vez la paz de Dios llena mi corazón, porque estoy vinculado a Él. Eso me pasa, ya me pasó una vez, lo hice una vez y nunca más ansioso. No, cada día o cada semana, depende, entro en una ansiedad y entonces me doy cuenta que me desvinculé, me até a otra cosa, me uní a otro pensamiento, me dejé llevar por otra cosa y entonces tengo mis consecuencias. En lo positivo, en el área de relación con Dios, si intimidad, dirección, gozos, siempre vamos a tener eso si nosotros nos vinculamos con Dios. En nuestra identidad vamos a saber que somos hijos amados, herederos de Jesús, con Jesús, vamos a saber que tenemos vida eterna, vamos a saber que fuimos rescatados, vamos a saber que somos la creación más amada de Dios, que tenemos entrada al trono, que podemos ir como estemos para ser limpiados. Nuestra identidad es otra. Y el estado emocional, lo que les acabo de decir, paz, seguridad y esperanza. Con estos dos cuadros, lo que quiero mostrar es que vincularse a Dios es estar anclado en lo eterno, anclado, vinculado a lo inquebrantable y a lo verdadero. Mi idea con la clase de esta mañana es entender que no es que hay que estar endemoniado para vincularse con las cosas de este mundo o de las tinieblas o de lo que no es Dios. Creo que pasa más seguido de lo que nosotros nos atrevemos a admitir. Por eso es que quiero traer luz sobre esto. Sabemos ahora lo que es vincularnos, sabemos que la vinculación puede ser positiva y negativa, sabemos que hay una acción que nosotros debemos tomar, o permanecer en él o vincularnos con lo otro, o ir por el lado de las tinieblas o ir por el lado de la luz, ir por el lado de la preocupación o ir por el lado de la esperanza, ir por el lado de la duda o ir por el lado de la certeza, de la verdad, ir por el lado de la mentira o ir por el lado de lo que es Dios verdadero. ¿Por qué? Porque estando vinculado con uno o con otro va a ser la condición que yo tenga. Y por ende podemos hacer el camino al revés. La condición en la que estoy yo, emocional, espiritual, me va a determinar a qué me vinculé. Entonces puedo hacer el camino en reversa. Es decir, a ver, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy preocupado? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy acongojado? ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué estoy con miedo? ¿A qué me vinculé? ¿Con qué me até? Con qué hice una alianza? ¿Con quién hice un pacto? ¿Con qué? A nivel mental, a nivel decisión. Para terminar,
Podemos entonces estar vinculados a Dios o desvinculados de Dios. Y eso va a hacer que nuestro corazón tenga un estado. Nosotros ya somos grandecitos, la mayoría de nosotros ya tenemos pelos en las patas, menos las damas, no, por supuesto, porque se depilan. Pero bueno, ya estamos grandes. Y todos nosotros podemos entender esto, no es ciencia de cohetes, no hay que ir a la NASA, no hay que ir a Harvard, es simple, vincularse a Dios o desvincularse de Dios. Cuando nos vinculamos a Dios, estamos vinculados al amor. No, Dios no nos puede dar otra cosa que no sea amor. No nos puede dar otra cosa que sea verdad. Y Dios no nos puede dar nada que nos lleve al orgullo, sino que nos va a llevar a la humildad. Desde esa posición, lo que vamos a tener para relacionarnos con Dios es libertad e intimidad. Entonces, todas estas características nos tienen que determinar a qué estoy vinculado. Si no hay amor, si no hay verdad, si no hay humildad, si no tenés libertad y no tenés intimidad, te conectaste a otra cosa, te conectaste a otra fuente. ¿Estás endemoniado? No. Hay que arrepentirse, hay que cambiar la cabeza. Decir, bueno, esto no lo veo más. Este consejero que me está hablando, que me lleva para ese lado, no lo escucho más. Este video, este canal, esta cosa, esta persona, no sé. Listo, corto con eso y me vuelvo a Dios. Desvinculado a Dios, lo que voy a sentir es miedo y culpa. Para eso vayan a Génesis. La primera desvinculación con Dios, Adán y Eva. Lo primero que generó en ellos fue miedo, vergüenza y culpa. Entonces, esa es la desconexión con Dios. Y empieza a trabajar el orgullo, ¿sí? A, a pensar que yo no fui, fue esto. No, eso es miedo, miedo a ser descubierto, miedo a ser... No tengas miedo a ser descubierto si Dios lo está viendo todo. Dios está viendo por qué te desvinculaste de Él para vincularte a algo más. Y lo peor que podemos hacer es ponernos una careta y seguir haciendo lo religioso para aparentar de que estamos bien. No estamos engañando a nadie, sino a nosotros mismos. Y eso nos convierte en esclavos de esa situación. No hay libertad. El enemigo no tiene intenciones de que tengamos libertad, sino que nos quiere esclavizar. Sobre todo a nosotros, a los hijos de Dios. El que no es hijo de Dios no tiene este problema. Pero el que tiene el potencial de ser libre, de tener intimidad con Dios a toda hora, en todo momento, sin culpa, a ese va a venir el ataque del enemigo para que te desvincules de Dios y puedas tener una vida miserable. Es el único objetivo del diablo. Y el diablo lo va a querer, lo que hace es deformar al Hijo de Dios. Cuando ya lo deformó, lo conforma a este mundo. Por eso Romanos nos dice, no os conforméis a este mundo. Y de alguna manera, si te sentís incómodo, vas a decir, no, esta persona hay que reformarla. Mis queridos amigos, hermanos, el único que puede transformarnos de esa situación a otra situación es Dios, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios. Vamos siendo transformados de gloria en gloria. Entonces, no queremos ni ser deformados, ni ser conformados, ni ser reformados. Lo que queremos es ser transformados, pasar de una mentalidad a otra. Y eso solo lo hace el Espíritu Santo cuando nosotros nos ponemos cara a cara con Él. Y reconocemos, sí, Dios, la verdad, entré en ansiedad porque me puse a mirar, qué sé yo,
fotos del internet y vi que todos tienen una casa y yo no. Entré en ansiedad porque me dijeron que mi trabajo por ahí me iba a quedar sin trabajo. Y entré en preocupación y entré. O me entré en miedo. ¿Por qué? Y porque están mostrando que en todos lados roban y y entré en miedo. Y porque te vinculaste a algo, ya sean noticias, ya sean redes sociales. No estoy diciendo con esto que las anules, y si te hacen mal, puedes vivir sin eso. Pero si las vas a mirar, mirala con una actitud de hijo de Dios. Es decir, no, lo que está diciendo este no tiene nada que ver con Dios. Lo que está diciendo esa persona no se aplica a un hijo de Dios. Entonces, de esa manera tenés la libertad de poder decir, no, acá no, mi cabeza no es basurero, yo sé que dejo entrar y que no dejo entrar, porque si me vinculo con algo que no es de Dios, me va a traer consecuencias que no quiero. Supongamos que, bueno, nos vinculamos, como nos ha pasado a todos, en todo momento, y varias veces en un día quizás, pero hay que reconocerlo. Yo lo que quiero es traer luz a eso, a ese nivel de vinculación casi inocente, si se quiere, pero no hay inocencia en esto, pero en la que pisamos el palito, en la que el pajarito se entrampa por presumido, dice Larralde, ¿no? Es que entramos en la trampa, en el lazo del enemigo, otra palabra, lazo. Pero eso no quiere decir que estás endemoniado, sino que te engañó. Tiene años de experiencia, te mintió y te vinculaste a esa mentira, la empezaste a creer y entonces te trae consecuencias. Bueno, ahí es donde el Hijo de Dios dice, lo reconozco, Dios, escuché a este ganso, le creí y bueno, te pido perdón. Y arranco de nuevo, y arranco de nuevo, porque las misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué va a tener Dios de nosotros si nos presentamos a Él y decir, no, Dios, me vinculé en pensamientos con esto? Me vinculé, estuve mirando videitos, no le hace mal a nadie, pero de repente vi un videíto y me entretuvo los ojos, porque hay de esos también. Y viste, vos decís, uy, esto, y después te empieza a aparecer otro, y vos decís, uff, ¿dónde me metí? Y no solo tiene que ver con lo sexual, tiene que ver con un montón de cosas en las que nosotros bajamos la guardia. Levantemos la guardia, levantemos, seamos personas adultas que saben frenar, que saben reconocer lo que hay, en donde hay mentiras, donde hay tinieblas, donde no hay Dios. Y pedirle a Dios el discernimiento y la valentía para desconectarnos de eso. Desconectarnos de eso. Hasta puede ser que tenga la fachada de iglesia y el que me esté hablando tenga el título de pastor. No estoy hablando de todos, hay geniales, hay iglesias que son geniales y hay pastores que son geniales. Pero también sabemos que hay lugares en donde el diablo mismo se viste como ministro de luz, el diablo mismo se viste como apóstol, el diablo mismo. Sabemos que está para engañar. Entonces, hasta hay videitos que hay gente que parece cristiana y están dando un mensaje totalmente equivocado a la palabra de Dios. Entonces, poder desvincularnos de eso, orar por esa persona, bendecirla, pero no que ubique eso en mi mente como un ingenuo, como una persona inmadura, como una persona que no entiende del mundo de Dios y del mundo de lo que no es Dios. Ese es el mensaje para esta mañana. Eh, mm, Me gustaría escucharlos después, a ver qué piensan. Pero para una genuina transformación tiene que haber un corazón despierto que sabe a qué está vinculado y que no hay situaciones 100% inocentes. El diablo no viene a jugar y el diablo tiene el control de todo este mundo, así que cualquiera que no está desconectado de este mundo es un potencial agente de ese enemigo común que tenemos con Dios.
Oramos. Papá, te damos gracias. Terminamos con una nota positiva, papá, porque en esta mañana te tenemos a vos. Vos sos lo más grande que hay. No hay nada en este mundo que nos pueda atar, no hay nada en este mundo que pueda con vos. Te pedimos perdón si nos hemos vinculado consciente o inconscientemente con alguna fuente que no seas vos. En esta mañana te pedimos que nos muestres, así que te voy a dar unos segundos para que el Espíritu Santo te muestre quizás algo de lo que no estás apercibido y el Espíritu Santo te quiere mostrar que hay algo que no te está haciendo bien. Puede tener rostro de hombre, de mujer, de programa de televisión, de programa de radio, de música, de lo que venga. Papá, danos las fuerzas para poder entender desde la lógica básica de que si estamos conectados a una fuente que no sos vos, las consecuencias van a ser perniciosas para nosotros. O mínimamente no van a ser gozosas. No nos van a traer libertad, no nos van a traer gozo. No, la fuente no va a ser el amor, que es la atadura perfecta, el vínculo perfecto. Así que en esta mañana queremos decirte que te amamos por sobre todas las cosas, que conscientemente no queremos unirnos a nada más ni a nadie más que no te tenga a vos. En esta mañana salimos de este lugar, de esta reunión, aunque sea por internet, salimos blancos como la nieve, porque si hemos reconocido algo y nos hemos arrepentido en tu presencia, salimos blancos. Aunque hayamos entrado rojos como la grana, aunque hayamos entrado como un dálmata, todos manchados, salimos blanquitos y podemos levantar manos santas delante de tu presencia. Y todo gracias a vos. Vos recibís toda la gloria, vos recibís toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. ¿Por qué? Porque te la mereces. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, oramos por una semana de victoria y que podamos poner por obra lo que hemos escuchado en esta mañana. Amén. Y amén.